Bueno, vamos a invitar a Zoé Robledo, director del Seguro Social, para que les dé a conocer qué piensa sobre esta responsabilidad, sobre este encargo, no necesariamente cargo, sino el sacar adelante al Seguro Social, que es una institución fundamental, muy importante, y rescatar, esa es la palabra, esta institución como otras, como se tiene que rescatar y se está haciendo al gobierno en su conjunto, porque son instituciones plagadas de corrupción y se están limpiando. Entonces, los que quieren mantener el sistema de corrupción, el régimen de corrupción, pues no les gusta el que se actúe con honestidad, les molesta mucho la austeridad republicana y alegan, no solo en este caso, sino en otros, de que se va a afectar el servicio, en este caso de que no van a haber medicamentos, cuando no es así, al contrario, si se acaba con la corrupción, si hay austeridad, va a haber un mejor servicio y no van a faltar los medicamentos, porque la corrupción es lo que más daña. Nada ha dañado más a México que la corrupción. Es un cáncer, hablando en términos médicos, y tenemos que acabar con la corrupción. Entonces hay resistencias, como es lógico, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repito, no nos vamos a detener. Si hablamos de política neoliberal y queremos sintetizarlo, resumirlo, decirlo en una palabra, significa privatizar. Esa política debe de desaparecer por completo, porque fue el parapeto para llevar a cabo en nuestro país el saqueo más grande que se haya consumado en toda la historia. Nunca se había robado tanto, se había saqueado tanto en la historia de México. Ni siquiera en el periodo colonial, que fue un gran saqueo. En estos 36 años es cuando ha habido más saqueo, más robo en toda la historia del país. Se puede demostrar, se puede probar. No hubiese crecido tanto la pobreza, la inseguridad, la violencia. Entonces, ¿cómo seguir con esa política privatizadora? Entonces, ya hacerla a un lado, fin al neoliberalismo.
Y no es un asunto político, ideológico, es de juicio práctico. No hay buenos resultados. Antes del periodo neoliberal, la economía creció en promedio 6% anual durante 50 años, 6%, y en el periodo neoliberal 2%. Entonces, ¿por qué seguir con un modelo que no ha dado resultado? De ahí la importancia, volvemos a lo mismo, de no permitir la corrupción, y de ahí la importancia de la austeridad, que no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces esto les cuesta trabajo entenderlo, y entiendo que están enojados, molestos, pero va la cuarta transformación: cero corrupción, cero impunidad. Y a los que les preocupa que haya desabasto de medicamentos, ¿qué les podemos decir? Que ya se va a resolver mucho mejor, que ya no va a haber abasto y no va a haber corrupción. ¿Y qué les digo a los que tenían intereses y que vivían al amparo del poder público haciendo negocios? Pues que ya se terminó la corrupción, que aunque se presione y hay amenazas y chantajes, no vamos a ceder. El principal problema de México es la corrupción. En estos países donde no hay corrupción, no hay pobreza, hay estado de bienestar. La atención médica y los medicamentos son gratuitos. La educación es gratuita. Tienen pensiones al llegar a una determinada edad. Tienen un estado de bienestar que garantiza la seguridad de los habitantes de estos países. Y por lo mismo no hay violencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Llevar a cabo algo parecido, y no necesitamos importar comportamientos de honestidad de Suecia, de Dinamarca, de Noruega. Tenemos en nuestro país esa virtud, ese valor. Nuestro pueblo es honesto. Hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales para regenerar a México. Faltaba nada más la decisión de que se acabe con la corrupción, y el mal ejemplo se da arriba, no es abajo. Entonces, por eso vamos a limpiar de corrupción, y eso nos va a permitir el renacimiento de nuestro querido México.
Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organizaron la primera jornada estudiantil sobre diversidad sexual y de género, teniendo como marco el Día Internacional contra la Homo-Lesbo-Bi-Transfobia. Como parte de la jornada se llevó a cabo el conversatorio Miradas sobre lo diverso desde nuestros contextos, en donde la académica Belén Benumea Baena hizo un recorrido histórico-social de cómo se conceptualizan las masculinidades. El programa de la jornada está conformado por conferencias, presentaciones de libros y proyección de películas, con el objetivo de generar espacios de discusión, reflexión e información libres de violencia y discriminación. Además de proporcionar una formación académica, la Universidad Autónoma del Estado de México proporciona a su comunidad la asesoría y el impulso para emprender. Ese es el caso de la Clínica de Rehabilitación AUPA. Egresadas de la licenciatura en Terapia Física de la Facultad de Medicina, fundaron la Clínica de Rehabilitación AUPA, con el objetivo de difundir la terapia física como una herramienta indispensable en la recuperación de lesiones y la salud, así como el fortalecimiento de habilidades motrices. Como ya es tradición y para celebrar el Día del Maestro, la FAPA UAM llevará a cabo la carrera atlética, rodada y caminata recreativas el domingo 26 de mayo a las 8 de la mañana. En conferencia de prensa, Hilda González, secretaria general de la Federación, dio a conocer que la ruta de 5 kilómetros será en el perímetro externo de Ciudad Universitaria y tendrá como meta el estadio Alberto Chivo Córdoba, mientras que la ruta de la caminata y la rodada será de 4 kilómetros al interior de Ciudad Universitaria.